Hola, muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 1 de noviembre 2022. Reconocemos que es un día en donde quizás las escuelas están cerradas, otros lugares también, pero nosotros en Torrefuerte queremos dar el devocional cada día para los que se puedan conectar en el momento o también lo puedan ver después con bendición. Así hay una palabra de Dios cada mañana, porque es nuestro deseo y oración que estas palabras sean de bendición, que les llenen de esperanza para sus vidas. Hoy nos toca Génesis 42, 1 al 17, una historia bien conocida. Déjame introducirla en esta manera. El pecado es un gran destructor, hecho que con frecuencia se pierde de vista en una época en que la mayoría de las personas adoptan una cómoda conciencia al respecto. No se habla mucho del pecado. Durante 20 años, los hermanos de José habían vivido sabiendo que habían pecado contra Dios, contra su padre y contra su hermano José. Con el transcurso de los años, los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo, habían tratado de como que hacer desaparecer el recuerdo de su pecado, enterrarlo en lo más profundo de su conciencia, tal vez racionalizando sus actos. Lo hecho está. Ya no podemos traer José a casa, se vendió, mejor lo tapamos. Y al taparlo, como trataban de ignorarlo y de olvidarlo. Al observador casual le parecería que el crimen que cometieron contra su hermano era algo del pasado porque no se hablaba, habían pasado muchos años. Pero el pecado no es tan fácil de deshacer. El pecado es destructor. Destruyó la relación entre José y sus hermanos, así como también le robó al padre la felicidad del hijo favorito de él, que era José. Y lo peor de todo, destruyó la relación paternal entre ellos y Dios. Con el paso de los años, quizás ellos trataron de olvidar, pero Dios no olvidó, ni tampoco José. Los siguientes 4 capítulos de Génesis dan un detallado relato de los esfuerzos persistentes y en un sentido exitosos para que los hermanos se arrepintieran y se reconciliaran finalmente con José y con Dios. Tal vez el padre Jacob se enteró mediante sus amigos de que a los extranjeros se les permitía comprar comida en Egipto. Las reservas de alimentos de la familia deberían ser ya escasas por el hambre, porque Jacob le pidió a sus hijos mayores que fueran a Egipto en busca de alimento para que podamos vivir y no muramos de hambre. Jacob, sin embargo, no permitió que Benjamín, el más pequeño, acompañara a sus hermanos. El segundo hijo de Raquel, hermano de José, era ahora el favorito de Jacob y el anciano padre dijo, no sea que le acontezca algún desastre. No lo envío. Tal vez Jacob estaba pensando y se dijo a sí mismo, hace 20 años envié a José un viaje a Siquem para visitar a sus hermanos y cuánto lo he lamentado desde entonces. Ese viaje solo fue de unos 80 kilómetros, unos cuantos días, pero resultó desastroso para José y para su padre Jacob o Israel. Un viaje a Egipto, sin embargo, representaba más de 480 kilómetros. Iba a durar varias semanas, obviamente, y era demasiado peligroso como para que Jacob dejara ir a Benjamín. Desde Hebrón, que estaba al sur de Jerusalén, la mejor ruta hacia el sur había sido a lo largo del tiempo la Vía Maris, una vía de comercio, el camino del mar, que iba a lo largo de la costa del Mediterráneo hacia Egipto. Los hijos de Israel, portadores del pacto, se unieron a otros de Canaán que emprendían el mismo viaje y por la misma razón, ya que Dios había permitido que el hambre se dispersara hacia otras áreas del Mediterráneo oriental. El principal interés de los hermanos al hacer este viaje era conseguir
comida para la familia. Sin embargo, Dios tenía otros planes, otros intereses. Estos hijos del pacto se habían vuelto indiferentes a las bendiciones que acompañaban al hecho de ser miembros de esa familia especial, tratando a José en esa vil manera. Para que no fueran a perder estas bendiciones por completo, Dios tenía que obrar en sus corazones y había escogido a José como su instrumento. José, quien había sido vendido como esclavo por sus hermanos, por la gracia de Dios, ahora era la segunda persona más importante en Egipto. De tal manera que cuando los hermanos se presentaron para comprar comida, en el versículo 6 se nos dice que José ya era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Tal vez José sabía que con el tiempo sus hermanos tendrían que ir a Egipto para hacerse de comida, y como José era gobernador de toda la tierra, no podía estar presente en cada transacción, era imposible, en cada venta de granos. Posiblemente le pidió a sus vendedores que le notificaran la presencia de cualquier comprador procedente de Hebrón en Canaán. Cuando al fin aparecieron los hermanos de José, podemos imaginar al administrador pidiéndoles que se esperaran un momento mientras se notificaba a José. De cualquier manera que se haya hecho, José estuvo presente para tratar personalmente con sus 10 hermanos que vinieron. Con lo que se acostumbra, la muestra de respeto de los orientales, los hermanos se inclinaron con el rostro hacia el suelo frente a un funcionario importante de egipcio. Y en ese momento los pensamientos de José rápidamente retrocedieron a más de 20 años atrás a los dos sueños que tuvo, cuando los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. En el capítulo 37, José reconoció que Dios acababa de cumplir esos sueños ante sus propios ojos. Sin embargo, también comprendió que Dios todavía tenía más trabajo que hacer con ellos. Las conciencias de sus hermanos necesitaban una sacudida. Antes de que pudiera darse a conocer a sus hermanos y consolarlos con su perdón y buena voluntad que tenía, capítulos posteriores lo mostrará, tenía que saber si estaban sinceramente arrepentidos. Para José lo importante no era saber qué sentían hacia él, sino cómo estaban con Dios. José, por lo tanto, hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Normal para un oficial egipcio, me imagino. Así tenía que hacer. Antes de que el cirujano pueda quitar el cáncer que amenaza la vida de un paciente, debe hacer cortes profundos. Tiene que herir en un sentido al paciente para sanarlo. Lo que más hubiera querido José hacer era abrazar a sus hermanos, pero eso interferiría con los planes de Dios que tenía para ellos. Los hermanos de José tampoco lo reconocieron, y es de esperarse. José era la última persona con la que esperaban encontrarse después de tantos años. Hay que recordar también que ya habían pasado más de 20 años desde la última vez que lo habían visto, un joven temeroso de 17 años, sin su túnica especial, muerto de miedo al ser conducido a la esclavitud, ahora un hombre doble de esa edad, vestido como un egipcio de la alta nobleza de acuerdo a su nueva posición. Era irreconocible. Lo que ahora veían ellos enfrente de ellos era un funcionario egipcio de 37 años que aparentemente desconfiaba de sus motivos. El hecho de que José se comunicara con ellos a través probablemente de un intérprete en un idioma que no comprendían intensificaba la falsa impresión. «¡Espías sois!», exclamó de repente José. Los hermanos no podían creer lo que escuchaban. «¿Por qué tantos de ustedes vinieron a comprar comida para una sola familia? Es muy sospechoso», les dijo José. Históricamente, en Egipto el mayor peligro era del norte, la invasión venía del norte, dirección de donde habían venido los hermanos. Y dijo José, «para ver las regiones indefensas del país habéis venido». La extensión de la hambruna pudo haber alentado a los líderes militares egipcios a transportar algunas de sus defensas de las áreas más remotas, tal vez de la franja del desierto de Sinaí, y situarlas más cerca de los sitios de almacenamiento de comida, para protegerles, obviamente. Pudo haber cierta ironía en la acusación que hacía José. 2 décadas antes, sus hermanos lo habían considerado un espía enviado por su padre para ver lo que estaban haciendo y llevarle el informe. Ahora ellos
eran los acusados de ser espías. Obviamente la acusación era injustificada, lo cual mortificó a sus hermanos porque sabían que no eran espías. Muy pronto, sin embargo, iban a tener suficiente tiempo, 3 días, específicamente en la cárcel, para reflexionar sobre la forma injusta en que ellos trataron a su vez a su hermano pequeño José. Los hermanos siguieron defendiendo su inocencia, pero la única respuesta que tuvieron del inflexible egipcio fue: no les creo. En una ocasión ellos se habían negado también a escuchar la triste súplica de un hermano menor. Ahora alguien superior a ellos no escuchaba sus súplicas. Al repetir la acusación y ofrecerle repetidas veces oportunidades para defenderse, José esperaba obtener mayor información de su padre y de su hermano Benjamín, pero no lo quería preguntar directamente porque se darían cuenta. Tus siervos somos 2 hermanos, le dijeron, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor de todos nosotros está aún con nuestro padre. Entonces se imaginó en ese momento José: así que mi padre todavía está con vida y también Benjamín. Un gran alivio para él. Pero el otro, dijeron, está desaparecido. No dijeron que lo vendieron a esclavitud. Por lo visto, sus conciencias no les habían permitido olvidar, pero habían confesado su acción como un pecado contra Dios y contra el hombre. Quizás José guardaban todavía algún resentimiento porque ellos no eran hijos de Raquel, la esposa favorita de Jacob. José, por lo tanto, planeó una prueba muy sencilla, pero muy dura. Iba a enviar a uno de los hermanos a casa para que trajera de vuelta a Benjamín a Egipto. Y para asegurarse de que regresaría con Benjamín, los otros hermanos iban a permanecer encarcelados. Si Benjamín no iba, si el hermano no regresaba con Benjamín, José sabría que eran espías, les dijo. Para enfatizar la gravedad de la situación, José puso al resto de los otros 9 en prisión por 3 días. Los sorprendidos hermanos iban a tener tiempo para recordar el terrible trato que le habían dado a su hermano. Quizás se preguntaron en ese momento, tal como José se habría preguntado qué les iba a pasar. Esto fue un trato severo, pero era para que reconocieran su culpa ante Dios y se arrepintieran y estuvieran listos para realmente recibir el perdón y el abrazo de José, que eventualmente sucedió. Hay un dicho en inglés que viene a mi mente en este momento: what comes around goes around. Eso es, la manera en la cual juzgamos y tratamos a los demás en ocasiones frecuentemente será la misma manera en la cual nosotros seremos juzgados y tratados. El mismo Jesucristo sugirió esto en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2 en el Sermón del Monte. Lo que sembramos, cosechamos. Y eso es lo que sucedió a los 10 hermanos de José en esta ocasión. La manera que habían tratado a su hermano, la manera que lo habían acusado injustamente. Ahora ellos mismos son tratados igualmente. Eso les prepara para un verdadero arrepentimiento y eventualmente el enfrentamiento con su hermano, en donde estarían ya dispuestos, listos para recibir el perdón de Dios y el perdón de su hermano José. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perdón, que tú nos tratas no como nosotros te tratamos a ti en muchas ocasiones. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tratar y juzgar a los demás en la manera que a nosotros nos gustaría ser juzgados y tratados. Así, amar a los demás, a nuestro prójimo, como nosotros quisiéramos ser amados. No es fácil, Señor. Es difícil. Hay prejuicios, hay debilidades, hay celos, hay enojos, sentimientos. Ayúdanos a poner todo esto aparte para ser justos en nuestros juicios y en nuestro trato con los demás, de tal manera que amemos como tú nos amas a nosotros. En este día te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días.
Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Pero me estoy olvidando. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 2 de noviembre a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Sí, tenemos servicio mañana, 2 de noviembre, sin necesidad de registro, pero con el protocolo normal. Habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Y seguimos con la serie biográfica, nuestra gran nube de testigos que ha sido de gran bendición. También no se olviden de inscribirse a la Cumbre Global de Liderazgo. Viene pronto, el 25 y 26 de noviembre. Se pueden inscribir en la iglesia los domingos y también se pueden inscribir en línea en la aplicación Eventbrite que van a encontrar en la página de la Cumbre Global de Liderazgo Puebla. Muchas gracias otra vez. Como siempre, nos despedimos. Que tengan un excelente día.